En esta edición de Autor Material conversamos con Moisés Sepúlveda, director y guionista chileno y autor de las películas Las Analfabetas y Gran Avenida. El cine de Moisés Sepúlveda está en Autor Material. Hola Moisés, gracias por estar hoy en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, me parece muy interesante. No, gracias a ti por participar. Mira, como dijimos en la presentación, tú eres director y guionista y además eres docente de cine y televisión de la Universidad de Chile, ¿no? En tu rol de académico también, ¿cómo ves al estudiante de la carrera? ¿Por dónde ves sus búsquedas audiovisuales, sus intereses? Bueno, en este contexto está especialmente complicado para estudiar cine, ¿no? Las personas que llevan estudiando cine, que están, por ejemplo, en segundo año de la carrera de cine en pregrado, están sufriéndolo un montón porque en este contexto no se puede ir a la universidad y aunque yo estoy convencido de que hay muchas cuestiones que se pueden aprender incluso de mejor manera que de forma presencial, como discusiones que pueden ser más profundas, intimidad que se puede lograr de pronto de otras maneras para poder conversar, ideas, crecen. Hay otras que se debilitan, porque uno cuando entra a estudiar cine siempre está como esa gana de tocar la cámara, ¿cachai? Están esos deseos de estar en un set, ¿cierto? Y eso se ve muy disminuido en este contexto. Bueno, mira, me ha pasado que el año pasado, para contarte como de lo último, porque también podría darte una imagen del estudiante en general, yo llevo como 10 años haciendo clases, entonces he visto cómo ha ido como evolucionando, pero así en los últimos 2 años, que es con los años pandémicos, el año pasado, digamos, el primer año como no presencial de clase, había mucha frustración, porque había una expectativa de algo que no se estaba cumpliendo. Entonces eso fue difícil, más difícil. Y este año yo te diría que los estudiantes que ya son como, digamos, estudiantes no presenciales nativos, que son como, bueno, vamos a aceptar un poco esto y vamos a ver cómo lo usamos de buena forma, tienen una disposición un poco distinta, ¿ya? Y están como, no es que abandonen la idea de estar en un set y de compartir equipo y todo eso, pero un poco sacarle partido al formato, a lo que nos está obligando la situación mundial. Claro. Y nada, pienso que los estudiantes están llegando cada vez como más diversos, como que al crecer el mercado, digamos, el mercado, empieza a ver como ya no son nichos especialmente cinéfilos o ultra técnicos, sino que empieza a aparecer como una zona media más diversa, y creo que eso es súper interesante para uno como profe, porque evidentemente, aunque uno intenta como profe tener una mirada que sea generosa con lo que los estudiantes quieren aprender y como en el fondo acompañarlos en sus procesos, igual uno tiene una mirada de cómo uno ve las cosas. Entonces cuando uno engancha como más o menos, también hace diferencia en cuánto uno puede poner de su parte, cuánta creatividad uno puede entregar. Entonces, al diversificarse, pienso que todos los profes como que empezamos a comentar cómo hay estudiantes que enganchan más con uno, menos, ¿cachai? Como que empieza a aparecer así una escuela más diversa que permite como especificidad finalmente. Bueno, por ejemplo, yo hago también clases en un diplomado de guión del instituto ahí, que es un diplomado de postítulo en el cual pueden postular personas de diferentes áreas, no necesariamente de las artes, y se ha dado mucho, yo creo, en este contexto de personas que hace tiempo tenían como el bicho de querer estudiar, acercarse al cine. Este es el momento, digamos. Están en su casa, las clases son online, pueden ordenar sus tiempos de otra manera, se ahorran los tiempos de desplazamiento. Entonces, nada, pues ahí tenemos alumnos, abogados, ingenieros, ¿cachai? Igual hay una postulación, hay que presentar un proyecto, hay que tener cierta ya decisión anterior, o sea, no es que se le ocurrió ese día y puede entrar, pero las biografías que se cruzan en ese contexto por las condiciones en las que estamos generan, digamos, otros nortes, otras direcciones. Claro. No, y además, ¿cómo aporta esa mirada de la carrera anterior a lo que está haciendo ahora, po? En el fondo, para mí estudiar cine o el cine en sí es un oficio, naturalmente, un oficio que se puede perfeccionar, Claro. y hay áreas en que se puede teorizar un poco más, pero en el fondo es un oficio que se perfecciona haciendo, ¿no? Como horas de vuelo. Entonces, hay algo que pasa, sobre todo en las zonas en donde hay que tener una autoría, que hay que traer algo detrás, algo en la mochila, o algo que decir. Y ese algo que decir, si bien se puede dar en personas muy jóvenes, se da naturalmente en personas que ya tienen alguna experiencia, han pasado por Claro. algunos procesos, han pateado algunos problemas en su vida. Entonces,
cuando es posgrado pasa el tiro eso. Hay cosas de las cuales tú querías hablar. Totalmente. Y muchas veces en cine, yo me doy cuenta, he trabajado en distintas carreras privadas, ahora estoy exclusivamente en la Chile, pero que muchas veces las diferencias no son ni los equipos, ni siquiera los profesores, que muchas veces se repiten, son como el punto de vista que tienen los estudiantes. O sea, si tienen o no tienen un punto de vista primero, o sea, todos tienen un punto de vista aunque no lo sepan, pero Claro. si tienen o no tienen una construcción consciente de un punto de vista, y si es que ese punto de vista lo manejan y lo utilizan, ¿cierto? Y me doy cuenta, en este contexto pasa algo súper curioso, que yo siempre pongo el ejemplo de Candy y la flor de 7 colores, Sí. porque están obligados a filmar en su casa, a Exacto. escribir en su casa. Y muchas veces tú no te das cuenta, estás bien avanzado, que las cosas de las que tú puedes hablar son las cosas de las que tú conoces cerca, las que te conoces de cerca, Sí. ¿cierto? Entonces, Totalmente de acuerdo. Sí. pasa eso, o sea, digo, puedes hablar de otras cosas también, Claro. ¿ya? Pero hay que saber hablar de lo que tú conoces, ¿no? Y eso te entrena para poder cada vez ir hablando de otras cosas de las que tú puedes investigar o lo que sea. Entonces, no sé, los ejercicios de los alumnos que están al principio de la carrera, te decía, haciendo las cosas en su casa en este formato, hemos hecho ejercicios que son como, bueno, vamos a hacer una ficción. Por ejemplo, un formato re entretenido que instalamos este año es tú me diriges a mí, yo te dirijo a ti. Entonces, trabajan en parejas y un estudiante dirige al corto en la familia, en la casa del otro, con la familia del otro, con el encuadre del otro. Entonces le dice, a ver, muéstrame aquí, muéstrame allá, y eso al revés también, ¿no? Después, entonces empieza a ocurrir que otro mira mi casa con sus ojos, a través de una cámara. Y aparecen unas cuestiones que nunca habrían aparecido si es que no hubiésemos utilizado este formato. Claro. Y ellos mismos dicen, chuta, él vio cosas en mi casa que yo no había visto, y viceversa. Uno cuando está estudiando tiene tantas expectativas que a veces da el tiro un poco hacia otro lado. Exacto. Y no siempre llega. Y lo que uno tiene cerca a veces uno no se da cuenta de la riqueza y la textura que tiene. Totalmente. Uno pasa por esos espacios todos los días, a cada rato, y no se da cuenta que tiene muchas cosas de qué hablar ahí también. Mucho que aprovechar en ese espacio. Oye, Moisés, tú estudiaste en la Universidad de Valparaíso y también en la Arci, ¿no? ¿Por dónde iban tus inquietudes cuando eras estudiante? Lo primero que me llamó la atención cuando estaba en el colegio era el maquillaje de efectos especiales. Me acuerdo que en algún momento en estas series de Discovery Kids, que era como la magia del cine, ahí yo alucinaba viendo la magia del cine, como era todo el artificio, todo como esta construcción de una fantasía. Y me acuerdo de haberme hecho en ese momento una maletita chiquitita, así como estas, como de herramienta, que tú abres así, se abren una serie como de gavetas, y que yo ponía toda una serie de cosas, y me acuerdo que trabajaba con tinta china roja, hacía ojos con pelotas de ping-pong cortadas por la mitad, con masking tape, y me acuerdo de haber generado así un ojo roto, no sé qué, y hacer maquillaje. Imagínate, la tinta china después no te sale, bueno, pero a él me divirtió mucho con eso. Y después, antes de incluso estudiar cine, me metí en otro rumbo, que fue la magia, y trabajé haciendo magia. Como 10 años yo fui mago profesional. Y pagué parte de la carrera de cine haciendo magia, y después trabajé en eso muchos años, hasta ya hace 6 o 7 años que ya no hago nada de nada, ni a los amigos. Pero bueno, para responder tu pregunta, después entré cuando ya era un poco mago, entré a estudiar cine a la Valpo, y ahí no sé por qué, de dónde saqué la certeza, todo el rato quería dirigir, y eso era lo que yo quería hacer, escribir y dirigir. Y en Valpo, no sé, siento como que no conecté tanto con compañeros. Tengo sí grandes amigos que conservo desde entonces, pero no sé, uno depende mucho de la generación con la que uno está, y esa generación engancha con los profes que son los de la carrera en ese momento. Entonces yo tuve también profes con los que enganché, amigos que conservo hasta el día de hoy también. Pero pasó que cuando tú pasabas de segundo a tercer año en esa escuela, te hacían escoger la especialidad, postular a la especialidad. Yo no quedé en dirección, ¿cachai? No me dejaron en dirección. Y para mí fue terrible, o sea, fue el fin del mundo. Era como... Porque uno cuando está... Cuando el mundo, las personas que tiene cerca, si ellos dicen que yo no puedo dirigir, entonces nada tiene sentido. Me acuerdo de haber llorado, fue bien frustrante. Y yo creo que tiene que ver con no haber enganchado con esos profes, ¿cachai? Con esa generación también, de alguna manera, porque había como una química. Sí. Y ahí me cambié al Arci. Postulé a un convalidé. Tuve suerte porque las mallas se parecían, no perdí mucho. Y ahí quedé y pude dirigir mis cortos. Y
digamos, mi interés siempre fue por ahí, como que mi sensación de poder dirigir. Mira, ¿y tu referente por dónde iban? Sí, me acuerdo que en ese tiempo yo rayaba con Lars von Trier. Me acuerdo que rayaba mucho con Europa. Ah, De mira. Esa película me rayó en su momento, me encantaba. No sé bien por qué, me acuerdo mucho de los planos cenitales de esa película, que me rayé mucho rato con filmar de esa manera. Me acuerdo que hubo un tiempo en la U que fabricaba maquinitas, no teníamos acceso a máquinas, grip de ningún tipo, y me acuerdo que una vez hice un corto donde puse unos alambres en el techo, hice un carrito flotante y puse a la gente acostada en el suelo para poder hacer un plano cenital en donde los cuerpos estaban en el suelo. Como que habían cuestiones formales, y bueno, Wes Anderson también. Wes Anderson también me... Y me acuerdo que en la Valpo, que mis compañeros eran de un cine mucho más arty, más en donde, no sé, era una ofensa que te gustara Tarantino, ¿cachai? Era como una frivolidad imperdonable, ¿cachai? No podía... A mí no me encantaba particularmente Tarantino, pero Lars von Trier o Wes Anderson eran pop, ¿cachai? Entonces me acuerdo que yo era así como, me gusta Wes Anderson, así era como un poco... Y después cuando llegué al Arce, a mi generación, que yo siento que ahí encontré partners con los que trabajo hasta el día de hoy y todo, si bien había variedad, había unos tipos que les encantaba Fincher, El Club de la Pelea, Tarantino, entonces como que se me abrió un poco, como que encajé un poquitito a nivel de referente, Y no sé, esto va a sonar un poco duro, pero los profes que yo tenía en ese momento en Valpo, habían varios de estos profes que yo llamo un poco oxidados, ¿no? A veces un poco obsoletos, o que no han filmado, o que filmaron hace 150 años, y que en el fondo existe una defensa muy acérrima como a tu como coherencia, porque en el fondo yo no he hecho nada, pero no hago esa basura, ¿cachai? Como un poco escuché una vez a Jorge González hablar así de los que lo criticaban en su momento. Pero yo no hago música, pero no hago eso que haces tú, que es una mierda. Y me acuerdo que Narcis, mi sensación, no es una sensación, era algo objetivo. Mis profesores, los que a mí me hicieron clases en esa época, estaban filmando sus películas, estaban construyendo su punto de vista, estaban yendo a festivales. Y eso era muy estimulante, sí, porque además tenían como una cabeza más abierta de respetar tus referentes, de alimentarlos y no querer como formarte a su imagen y semejanza, sino que respetarte. Como en tu... Sí, porque además hay directores o profesores que te hablan desde su época, de su generación, y ahí se quedan, ¿no? Claro, uno como profe yo creo que tiene que estar abierto a estar descubriendo, Sí, claro. a estar sorprendiéndose. Como una vez le leí a unas directoras de casting, en este oficio, ella se refería al casting, pero lo aplico a todo el cine, en este oficio hay que estar absolutamente seguro de lo que uno quiere y estar totalmente dispuesto a cambiarlo en cualquier momento. En el sentido de que las certezas están ahí, pero la capacidad de sorpresa, la capacidad de admiración a otros, la capacidad de dudar de tus certezas, tiene que estar presente, ¿no? Y eso lo aplico al oficio profesional y a la educación. Oye, Moisés, hablemos de Gran Avenida, po. Es tu segunda película próxima a estrenar, ¿no? Sí. Tu segundo largometraje y próximo estreno. Por lo que entiendo y por lo que vi también en el tráiler, es un relato coral, ¿cierto? Urbano, varios protagonistas. Cuéntanos un poquito más de la historia, Moisés. Sí. Mira, este largo, Gran Avenida, es una película que surgió de una manera súper para mí, como me enseñó un montón la forma en que apareció, porque yo venía rayando con algunas metodologías de creación que había visto en teatro, ¿ya? Particularmente, bueno, mi pareja, que es Paulina Giglio, es parte de varias compañías de teatro. Una de ellas es Teatro Bonobo, ¿ya? Y Teatro Bonobo, bueno, y también es parte de la compañía La Mala Clase. La Mala Clase es dirigida por Aloysia de la Sota, una directora bien connotada chilena de teatro, que yo la admiro un montón. Y Bonobo es dirigida por Andreina Olivari y Pablo Manzi. Y Pablo Manzi es el dramaturgo. La cosa es que en esa compañía, yo, por estar cerca de Paulina y por participar activamente, a veces he tenido que grabarlo, bueno, soy amigo de ellos, entonces empecé a conocer una metodología de trabajo que me interesó muchísimo, que se usaba en teatro y no en cine. Y es que tú abordas, o sea, antes que tener la historia, tú tienes el elenco, ¿ya? Que es una cuestión muy teatral, que en cine ocurre muy poco. Entonces tienes el elenco y con ese elenco tú empiezas a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y a veces hay directores que buscan textos o obras que ya existen con las cuales puedan trabajar con ese elenco, las adaptan o escriben algo para ellos, en fin. Y una de estas metodologías que yo vi particularmente en Pablo, que me interesó mucho, es la de
tengo un tema, tengo una tesis, entonces, pero no tengo la historia escrita, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Hago un borrador así y genero ejercicios de improvisación controlada, ¿ya? En donde me junto con los actores, les propongo ciertas dinámicas, les doy esta historia, les pongo obstáculos y ciertas como herramientas, ¿no? Que a uno le cuenta una cosa, al otro otra, y se genera un juego en donde ya vamos a hacer esta escena, que conocemos dónde va, incluso podemos conocer dónde termina, pero no conocemos las zonas intermedias, ¿ya? Entonces, yo lo que hice fue replicar un poco ese modelo, pero con algunos cambios, naturalmente, no puede ser igual, y convoqué en ese entonces a 3 actores que yo admiro profundamente, que uno es el Gabriel Caña, otro es el Gastón Salgado, y otra es la Paulina, que es mi pareja. Y nos juntamos durante meses, ensayamos, hacíamos ejercicios de improvisación controlada, en donde empezó a aparecer esta historia. Yo quería hablar un poco de prejuicios, quería hablar de... Había una tesis que a mí yo la tiro como chiste, pero que me hace mucho sentido, igual que es, siempre lo digo en carrete, cuando tengo algunas piscolas en el cuerpo, que eso ya hace años atrás no ocurre, pero la coherencia, no, la consecuencia está sobrevalorada. Ah, mira. Ya, ese es el chiste, como un chiste cínico. Y me parece que yo esa tesis tenía que en la oscuridad de las personas, en la inconsecuencia, en las mentiras de las personas es donde tú más puedes conocer a las personas. Entonces, me interesaba una historia en donde las mentiras fueran protagónicas, donde las inconsecuencias de las personas fuese el centro de la historia, para poder hacer como un diagnóstico de la humanidad completa de esas personas. Entonces, bajo esa premisa, la historia empezó a tomar forma de unos vecinos y que son prejuiciosos con el vecino de más allá. En ese momento yo estaba súper pegado con el cine de Robin Ostlund, con películas como Play o como Force Majeure, ¿ya? Que son como donde aparecen los prejuicios, las oscuridades de los personajes en los momentos más inesperados. Entonces, bajo esa premisa empezó a crecer la historia de una pareja que tiene un vecino del cual desconfían, y en un momento ese vecino les pide internet, entra a su casa y se genera una situación en la cual lo encierran en su casa, ¿no? También por la naturaleza de esta metodología empieza a ocurrir que uno empieza a escribir escenas para una locación, para que mucho de eso ocurra en una locación, porque la naturaleza teatral de las cosas te invita a eso, ¿no? Como que en cine, claro, si uno no quiere salirse de eso, hay que ir haciendo varias de estas dinámicas, después unirlas, y después igual hay que hacer un ejercicio de escritura, de guión, de escritorio, ¿ya? Que es como más tradicional. Pero en esa búsqueda como de los núcleos dramáticos empiezan a aparecer bloques, que uno puede alargarlo y hacer una película entera dentro de eso, tipo de Father o Tape, películas que son como de naturaleza bastante teatral o de origen incluso teatral. Y después, bueno, en esta película apareció eso, y eso lo hicimos durante varios meses, y después viene un proceso de escritura ya más tradicional, en donde yo con Michel Gajardo, que es un colega que ahora está en España, escribimos el guión del no sé, el 50% restante. Pero yo diría el 40-50% de lo que se filmó proviene de esas dinámicas. Y la historia se trata de 3 tipos. Son vecinos de la zona de Gran Avenida, que es una zona que si bien yo no crecí ahí, yo crecí en Puente Alto, pero yo estaba en el colegio en Quinta Normal. Entonces todos los días yo atravesaba todo Santiago, desde los 12 años hasta cuarto medio. Y en esas 2 horas de viaje de ida, 2 horas de vuelta, Gran Avenida era una calle muy protagónica en mi vida. Y mi mamá vivía en San Bernardo, entonces yo a veces me iba de Quinta Normal a San Bernardo, elegí Gran Avenida. Después he tenido grandes amigos de Gran Avenida, el Pablo de Gran Avenida, los Coléricos, una banda de amigos, grandes amigos, a los que le hice varios videoclips hace años atrás, vivían o ensayaban en esa zona. Entonces Gran Avenida para mí es como una paleta de colores, como que te dijeran así un set de témperas, ¿no? Como que esa como textura. Entonces estas 3 historias de los 3 personajes que habitan Gran Avenida se mezclan porque uno de ellos son pareja, quieren tener hijos, pero ella no quiere hacerlo y le miente a su marido y toma pastillas anticonceptivas secretamente. El tercero, el marido por su parte, es un desconfiado que solo confía en sí mismo, que siente que no le pide nada a nadie, entonces no está dispuesto a darle nada a nadie, un poco egoísta, y el tipo, cuando un día le roban el teléfono, es capaz de encerrar en su casa a un supuesto ladrón, incluida su mujer adentro. Y el tercero es un pusilánime que no es capaz de reclamar lo que quiere, ¿no? Y se miente a sí mismo para no ir en contra y no romper huevos, como personalidades así de santiaguinos que yo he visto por ahí que me interesan un montón. Sí. Y estas 3 historias se cruzan en una situación que justamente está el robo del teléfono, o la acusación de robo de teléfono que ocurre en un espacio y que es como el centro, el corazón de esta historia, que apareció
con esta dinámica que te contaba. A mí me parece súper interesante y una cosa que más me gusta, y tú nombraste Tape, ¿cierto? De Father y así, otras películas más, que mezclan, bueno, Lars von Trier, Dogville, ¿cierto? Que está esta mezcla de teatro, de un solo espacio. Yo encuentro que hay un protagonismo, hay un pie forzado bonito en ese hacer teatro con cine. A mí me llama un montón porque me pasa que yo soy de cine, soy de mucho de actuación. Me interesa muchísimo los actores, la actuación, la emoción, ¿ya? Algo que a mí me frustraba mucho cuando estaba estudiando cine era que el cine chileno de ese entonces, no todo, pero el que se veía bastante, era un cine, yo digo, subactuado, ¿ya? Como en oposición a la sobreactuación, que no es algo Sí, que a claro. mí me encante, a nadie yo creo. La respuesta muchas veces es subactuar. Y esa subactuación, digamos, puede estar compensada porque la película es de otros ámbitos, no te va a conquistar a través de las emociones que los personajes demuestran o sienten o ejecutan, sino que quizás esa emoción va a estar vinculada a una luz, a un encuadre, a un tempo, a una música, ¿cierto? Y a mí particularmente me engancha la performance actoral. Es algo que me emociona. Yo soy capaz, me engancho, me encanta el cine de Mike Lee, me fascina ver a Drake, Secretos y Mentiras, que son directores que vienen del teatro igual. Hay gente que piensa una película cuando ve una hora del día, una luz, un paisaje. Yo pienso las películas desde un conflicto humano o una emoción que el personaje tiene. Entonces, me pasa que hay muchas películas que tienen ese como raíz que me interesan. Y cuando yo vi Las Analfabetas en el teatro, me acuerdo que me emocionó un montón y en ese momento yo le propuse al Pablo Paredes escribir una película, pero otra película que está ahí en un cajón en este momento, que eventualmente la vamos a filmar. Pero era porque yo quiero hablar de estas cosas, yo quiero sentir estas emociones, yo quiero trabajar con esta gente. Y de hecho trabajé con las mismas actrices en la película. Oye, Moisés, mira, en conversación con los directores que han pasado por el programa, hemos hablado acerca de la desconexión entre el público y el cine chileno, ¿cierto? Primero preguntarte si estás de acuerdo con esa premisa, por así decirlo, y si es así, ¿por qué crees que se produce esta desconexión? Porque finalmente uno ve películas chilenas que triunfan en extranjero, ganan premios, pero en salas de cine están poquito tiempo, la gente no va a verla. Y por otro lado está el prejuicio que siempre escuchamos de las películas chinas son fome, hablan de lo mismo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Es un tema complejo, un tema con un problema con múltiples causas, yo creo. Bueno, Orlando Lubert, que es un director amigo mío, director de Taxi para Tres, una gran película, decía siempre una frase que yo la repito por ahí, no estoy de acuerdo 100%, pero hace referencia a este problema, que es que dicen los espectadores abandonaron el cine chileno en un momento determinado, que hubo grandes éxitos después de un tiempo, ¿no? Y él decía, ¿no será que los directores abandonaron al público? Como que en realidad era un ejercicio inverso. Buena pregunta. Como que existía, como que el cine chileno abandonó al público, no al público al cine chileno. Yo pienso que hay películas que podrían haber tenido una conexión brutal, así. Yo siempre cito la película de Fernando Lavandero, Las cosas como son, y a mí me encanta, creo que es una película así, pero increíble, yo la tengo en mi top 10 sin ninguna duda del cine chileno, y que pasa un poco piola, ¿no? Porque a veces no se conecta la creación de una película con el marketing, o sea, Claro. no se conecta porque es un negocio arriesgado, todos sabemos que el marketing gringo gasta mucho más en marketing que en la película, ya lo hacía Sobras en Chile, una de las productoras que hizo películas súper mega vistas, que tienen una cualidad que yo considero como más o menos mediocre para abajo lo que hacían como producto artístico, no sé si ni siquiera como producto artístico, como producto, ¿cachai? Como su factura en muchos ámbitos, pero luego el marketing es tan, hay tanta energía puesta ahí que hace que esa película conecte con su público. Pero hay gente que iba a ver la película y decía, yo fui y era mala, pero igual fui, ¿cachai? Porque ya cuando tú promocionas una película no importa tanto la película, importan los atributos de la película, importa el tema de la película, importa la ficha de la película. Cuando tú querís como evaluar este factor que es la conexión con los públicos, simplemente con el ticket cortado o con el espectador que vio la película, estáis más hablando del éxito de la campaña de marketing, si es que existió esa campaña, porque también creo que eso es penosísimo. O sea, ¿cómo
o sea, las cosas como son, para mi gusto, Fernando, no sé si se lo he dicho así, él sabe que amo la película, yo creo que no tuvo campaña de marketing. ¿Cómo podría yo decir que esa película no tuvo conexión con el público si no tuvo la oportunidad siquiera de que el público la viera? Que se enterara que existía. Yo siempre la cito y mando a gente a verla y me dice, pero ¿cómo yo no sabía que existía esta película? Y porque no saben que existe. Me acuerdo que Las Analfabetas, que por supuesto yo la defiendo y tengo ninguna objetividad para decir si es buena o mala, pero yo la encuentro perfecta. No, mentira, no la encuentro perfecta, pero encuentro que es una buena película, la hice yo, digamos. Pero que en su momento nos ayudó un montón, que la Pali García acababa de ganar el Oso de Plata por Gloria, que estaba el tema de la educación súper fuerte. Habían varios factores más, como Pablo, el éxito de la obra de teatro en teatro, que ayudaban a la conexión, y siendo una película que igual pasó súper piola, o sea, para el gran público no existe, ¿cachai? Pero siempre aparecen personas, o sea, tuvo su respetable corte de ticket, se vendió afuera bien, la compró HBO, la compró Fox para Latinoamérica, se ha dado acá en onda media, tiene una buena circulación, es una película que existe, igual, conectó, pero yo sé que se debe mucho a las coyunturas que son más allá de la película. Creo que tenemos un problema que es el tamaño de nuestro mercado, naturalmente. Esta estadística la leí hace tiempo, no sé si es exactamente así o cambió, pero que por cada ticket, en ese año que salió Gloria, cada ticket que cortaba una película en Chile, una película chilena en Chile, cortaba 3 afuera. O sea que el triple de público del cine chileno estaba afuera. No es que como, en esa comparación sales perdiendo. Tu mercado es de este tamaño. Y a veces es como maduro mirar el público objetivo al que tú puedes apuntar. Estas son preguntas que yo creo que también nos hace poco, ¿no? En la escuela de cine, cero. O sea, pensar el cine como algo que se va a vender eventualmente es casi un pecado pronunciarlo, ¿caché? Pero... Y yo creo que ahí falta una escuela, ¿no? Tú lo dijiste. ¿Qué hago con la película que ya la tengo? Lista, ok, ahora. Quiero que la vean. Es verdad. Yo creo que hay un tema bien profundo a tratar en la escuela sobre todo. Oye, eso que te pasa a ti con Las cosas como son, me pasa a mí con Y las vacas vuelan, de Fernando Lavandero. Igual, Y las vacas vuelan es un poco más de nicho. También Sí. la amo. Pero yo hablo de Las cosas como son porque es como una película que con un marketing adecuado podría ser de gran público. Sí, claro. Sí. Pero yo creo que Las cosas como son le gustaría a un estudiante de cine y a mi mamá, ¿cachai? Como que tiene como elementos así que podrían convocar a grandes públicos. Por eso lo uso de ejemplo. Tú también, Moisés, has realizado videoclips de músicos como la banda Portugal y Jefe, ¿cierto? Y has participado en campañas políticas también como Giorgio Jackson y Gabriel Boric. Primero, poco hablamos del videoclip, ¿no? En Chile. Primero, ¿cómo te planteas el trabajo en estos formatos? ¿Cómo trabajas la narrativa? ¿Cómo vas pensando en videoclip? Siento que que existen varias líneas, ¿no? De trabajo, videoclip narrativos, videoclip formales, videoclip de banda, ¿cierto? Y yo cuando salí de la escuela estaba atrás de los videoclips narrativos, videoclip con un guión, videoclip que cuentan una historia. Y me acuerdo incluso de mi primer videoclip, que es de la banda Los Coléricos, que es la que te mencioné un rato antes, que se llama Calas Blancas, un videoclip que todavía me gusta, que tiene cosas que disfruto, pero yo como que no quise poner a la banda, prácticamente nada, sale en la banda, pero como 5 segundos. Y ellos me lo permitieron en ese momento. Yo si hablara con mi yo de ese entonces diría como estúpido, los videoclips son para que las bandas les vaya bien, y si a la banda le va bien, a tu videoclip le va bien. Quiero decir que yo quería escribir como pequeños cortometrajes, ¿no? Eso es lo que yo quería hacer. Y en ese sentido me parece que el videoclip es una escuela súper importante porque es hacer un cortometraje sin diálogos, valerte del puro poder de las imágenes. Naturalmente las canciones son diálogos también a veces, ¿cierto? Pero muchas veces no, y muchas veces la música es una sensación, es una atmósfera. Entonces, a veces a uno le hacen este ejercicio en la escuela de cine, como haz una historia muda, ¿ya? Cuéntalo con imágenes, cuéntalo con acciones. Y el videoclip es eso, imágenes y acciones. Entonces, si tú querés como pulir tu lógica cinematográfica, creo que hay una súper buena escuela en ese lugar. Y por otro, dado este carácter en el que la música sostiene, es como el pilar inicial, no sé si el único, porque el videoclip obviamente no es música con unas imágenes que se le pegan, es un formato que se basa en por lo menos dos elementos, ¿no? Como música e imagen, que pueden tener la misma fuerza. Hay como una posibilidad súper liberadora de no contar historias también, ya que eso a mí me costó incorporarlo y me costó incluso hacerlo, ¿ya? O sea,
hacer videoclips que fuesen puramente atmosféricos, puramente experimentales. Entonces a veces digo, quiero liberarme de esto y es súper difícil. No es sencillo. O tener una mini trama, ¿cachai? No me sale tan natural eso. Entonces, me acuerdo haber visto videoclips en esa época donde yo hacía más videoclips, que estaba haciendo harto el Christopher Murray, el Bernardo Quesney, el Pascal Krum, ¿cachai? Que estaban full así mega dirigiendo videoclips. Y muchas veces yo pensaba, qué envidia esta gente que puede no contar una historia y sostener un videoclip entero, ¿cachai? Como con puro apuesta formal, ¿no? Con pura atmósfera, con pura mezcla de colores. Este último videoclip que hice, que te cuento, que lo escribió el Álvaro Díaz, era un trabajo cómplice, estábamos juntos en eso, pero es un guión de él. Y mi pega era ponerlo en escena, y ponerlo en escena de manera atractiva, sugerente, evocativa, en fin. Entonces mi herramienta eran los colores, el ritmo, los referentes, ¿no? Y ahí empieza a aparecer como una nueva manera, para mí por lo menos, de hacer videoclip. Yo sé que para otros es todo lo contrario, o sea, yo conozco directores que me dicen lo opuesto, como yo sé mucho de forma, pero lo narrativo es algo que me es súper ajeno. Entonces, para mí el videoclip ha sido como una escuela en esos dos sentidos. Oye, y en cuanto a lo político, ahí vamos a otra narrativa. ¿Cómo te planteas, por ejemplo, narrar una campaña política? Yo tengo una militancia política hace años atrás. Yo soy militante de Revolución Democrática. Mi familia tiene como una historia de militancia política en el PS histórico. Yo tenía un tío abuelo que era senador. Mi tatarabuelo fue fundador del partido. Es como que hay un orgullo, ¿no? Si bien mi papá no era militante del PS, como que están estos mitos, ¿no? Entonces yo siempre me sentí como de izquierda, así, como naturalmente soy de izquierda. Entonces, nada, cuando apareció, me acuerdo, el 2011, el movimiento estudiantil, en fin, y existió como un nuevo aire como en el mundo político, yo me enganché mucho con eso que venía. Era muy cercano ya en ese entonces al Pablo Paredes, en fin, mi hermano también tiene mucho que ver con eso. La cosa es que soy militante desde el inicio de RD. Y bueno, en ese intertanto, yo también me hice cineasta en el camino, entonces fueron cruzándose naturalmente, y me acuerdo que junto al Christopher Murray trabajamos en las primeras franjas, videos de RD, callejeros, después la franja del primer periodo de Giorgio, el segundo periodo de la Bea Sánchez. En algunos casos yo dirigía spots, en otros casos en la franja de la prueba, último, dirigí la franja completa con la Pepa San Martín. Ahora en la franja de Boric me tocó hacer algunas piezas, y el Pablo Paredes, el director general, y ahí existe como toda una cruza que tiene que tener todo eso, como una sensibilidad política, con una sensibilidad artística, con un deseo de comunicar ciertas ideas. Y yo siento que en el trabajo de comunicación política, si no es así, se nota. La política es una cuestión mucho más profunda que ponerle una cáscara y ponerle una paleta y ponerle ahí, ¿cachai? Como, ¿qué estoy contando? ¿Cómo lo estoy contando? ¿Con qué emoción lo estoy contando? ¿Ya? Entonces el trabajo de comunicación política para mí tiene como un mix de un montón de mundos que para mí son muy motivantes. ¿Sabéis? Como les decía antes, el videoclip, que es el liberador de lo narrativo, me pasa que en la comunicación política, si bien yo cuando hago cosas, por supuesto, me cuestiono cómo voy a filmarlo, cómo esto es, mi estilo, cómo está ahí dentro, todas esas preguntas que a veces son frívolas y todo, pero principalmente me pregunto cómo me comunico con el público, ¿ya? Y volvemos de alguna manera las emociones en función de los ideales. Claro. Y eso es algo que en cine no se da mucho. Entonces es liberador en ese sentido, como que otro músculo encuentra su máquina perfecta para ser entrenado. Sí. No, y además acá tienes que apuntar al votante, si ese es el punto también de lo político. Oye, Moisés, respecto al cine chileno o a la escena audiovisual chilena, por decirlo de alguna forma, ¿cómo ves tú lo que se está haciendo en Chile? Entonces hay cosas que me gustan mucho y a ver si sale algo, porque por ejemplo me encanta el trabajo de la Claudia Guayquimilla, me encanta lo que hace la Pepa San Martín, me gusta mucho no todo, pero algunas cosas me gustan mucho de lo que hace la Maite Alberdi. Admiro profundamente a Christopher Murray, a la Dominga Sotomayor. Lo encuentro muy talentoso, muy sensible, muy consecuente, muy coherente. No sé si consecuente es la palabra, porque no quiero hacer una evaluación como moral, pero son muy coherentes en su búsqueda. También me encanta lo que hace el Fernando Lavandero. Admiro a la Alicia Cherson,
a Pablo Larraín también, no me gusta todo lo que hace, pero hay algunas cosas de él que me encantan de lo que ha hecho. Sebastián Lelio también, me parece que de alguna manera, con todas las como dudas y preguntas que uno puede hacerse, como que se han decidido en su idioma y se pusieron a hablar su lengua y ya, se lanzaron, y a uno puede gustarlo o no, pero como que los siento liberados un poco, ¿no? Con toda la cárcel que puede significar a veces las producciones grandes, ¿no? Mientras más grande la producción, menos libertad, siempre se dice. Vamos a dejar como recomendado las cosas como son. Aparte de la analfabeta. Trabajamos juntos con Fernando, no sé si te habría contado, pero hace 2 años que dictamos juntos el diplomado de guión de la Chile. Ah, mira, no me conté. Ya. Mira, ahí trabajan hartos profes, porque hay varios ramos y todo, pero el taller de escritura, que es como el ramo donde escriben los guiones de largo los estudiantes, lo dictamos el Fernando y yo juntos. Oye, mira, hablemos de la analfabeta, po. Tu primera película, y que fue estrenada en Venecia y participó en más de 40 festivales internacionales de cine, y ganó también un premio en Sanfic y en el Festival de Huelva. La película está basada, como dijimos antes, en la obra de teatro de Pablo Paredes, ¿cierto? La analfabeta. Sí. Y trabajaste con el mismo elenco en la película. Sí. ¿Cómo hiciste ese tránsito del lenguaje teatral al audiovisual ahí? Hay una cosa, hay un evento que a mí me ayuda para contar muy bien cuál es como el cambio de sensibilidad principal que hay que tener, yo creo, al trabajar en cine o en teatro. Y es el siguiente, mira, en la obra de teatro, el personaje de la Pali García, Jimena, cuenta todo lo que le ha costado en su vida ser analfabeta, ¿ya? Entonces en un monólogo ella dice, oye, yo cuántas veces he dicho que ando sin los lentes para que alguien me lea un letrero, para que alguien me lea algo, y así, ¿no? Como que narra esto. Y en el teatro, por algún motivo que desconozco, uno con eso es suficiente, ¿no? Uno dice, bueno, entiendo lo que el personaje me está diciendo. Creo que Juan Radrigán decía en algún momento de su vida, en el teatro hay que decir las cosas 3 veces para que sean verdad, para que sean tomadas como ciertas. Y el personaje en esa obra de teatro quizás 3 o más veces dice eso, ¿no? Dice como, a mí me cuesta mucho esto, ¿ya? Me cuesta mucho ser analfabeta, porque como contracara de eso, en toda la obra de teatro ella es súper agresiva y es súper como, yo no tengo ningún problema con esto, cabra chica, ¿cómo se te ocurre que voy a querer que tú me enseñes algo si yo estoy súper resuelta? Es como un león, ¿no? Pero ese momento como de vulnerabilidad de lo que el personaje ha pasado en su vida, está un poco solo en los monólogos, ¿ya? Es poquito, sino hacia el final, donde el personaje como que muestra esa contradicción. Yo me hago la chora, pero tengo este problema que me ha dolido toda la vida. Me acuerdo que en la primera versión de guión, incluso la que filmamos, porque nosotros filmamos la película y un año después filmamos escenas nuevas, que son un porcentaje, no sé, 20% de la película o 15%, igual es harto lo que se filmó después. Esa escena se hacen cargo de cosas como esta, porque en cine pasa algo que yo creo que por la naturaleza realista del formato hay ciertas cosas que si tú no las muestras no son verdad. Como puedes decirla mucho, pero aunque no la muestres puedes decirla 100 veces y no es verdad, ¿ya? Entonces pasaba que el personaje vivía en una casa, decía en un monólogo, me ha costado mucho llegar acá, pero soy súper chora, y hacía todas estas cuestiones que tú como espectador decías como, bueno, pero igual si dice que no le hace falta, no le hace falta, ¿cachai? Como que no, igual vive ahí, de alguna manera tiene plata para comer, tiene esta casa que no está mal. Entonces como que no existía ese como conocimiento cabal de los grises, de los dolores del personaje, ¿ya? Entonces escribimos escenas en donde el personaje estaba tomando micro y le pedía a alguien, oye, léame por favor, que no traje los lentes, ¿qué dice ahí? En otro lugar iba a una iglesia que estaba cerrada por reparaciones y tenía un letrero y ella no lo podía descifrar, entonces se quedaba esperando 2 horas fuera de la iglesia, que son escenas que no están en la obra. Y me acuerdo que haber discutido con el Pablo en ese momento, probablemente Pablo, no sé si se acordará de esto o ha evolucionado, no sé si la palabra es evolucionar, o ha cambiado su forma de ver esto respecto a lo que discutimos en ese momento, pero me acuerdo que me decía como, oye, pero no, yo no quiero humillar al personaje, ¿ya? Y claro, es verdad, bastante como humillante la situación de tener que pedir ayuda y mentir de esa manera. Pero en la obra de teatro lo hacía, pero contaba que lo hacía, ¿ya? Y en la película nosotros tuvimos que filmar que lo hacía, para que realmente funcionara
este conflicto interno en el cual uno decía, Jimena, reconócelo, necesitas aprenderlo, ¿por qué no lo reconoces? ¿Cachai? Esa visualización de la contradicción apareció cuando filmamos esas escenas y las pusimos, ¿ya? Entonces, me doy cuenta que en el teatro los mecanismos que conectan al espectador con el actor son diferentes. Y a veces pueden estar reemplazadas por el decir y el sentir, y en el cine lo que está adelante es el hacer, el ver. Son las acciones y las imágenes las que nos cuentan las cosas. Los personajes pueden decir 800 veces algo, pero si tú no lo ves, no es cierto. Eso a mí me costó darme cuenta, ¿ya? Y eso tiene una manifestación muy patente en muchos ámbitos, en diálogo, situaciones, monólogos, que nosotros lo que hicimos mucho en el montaje con Rodrigo Fernández en este caso, fue cortar y podar. Y yo, viendo la película terminada hoy día, igual podaría un par de cosas más todavía. Porque son todavía resabios de la obra de teatro, claro, que en este formato tienen algunos elementos que te engañan un poco, porque te hacen sentir que solucionan algo que no solucionan realmente. Mira, una vez también un colega me dijo una definición de lo que es el cine, que a ver si me acuerdo bien, que también es bien decidora de esto. Que en el cine, el personaje es en primer lugar lo que hace, en segundo lugar lo que ve, y en tercer lugar lo que dice. O sea, digamos, un personaje, si quiere mostrar que está enamorado de alguien y hace un pastel y se lo lleva, eso es mucho más potente que decirle te amo. Claro. Ahora, si el personaje espía o se va todos los días, se levanta temprano para ver a esa mujer que ama salir de su casa, es muy decidor. Lo que decide ver, o lo que le toca ver también, ¿ya? Es mucho más decidor que decir te amo, porque el hablar tiene un oyente, y el hacer o el ver no necesariamente es para alguien. Tú haces algo en tu foro interno, ¿ya? Y yo diría, una vez la Pali me retó por esto porque no estuvo de acuerdo, pero igual lo voy a decir como diferenciación del cine, que en el teatro, en lo que uno dice, lo que el personaje dice es mucho más importante. Yo dije en esa vez que la Pali me retó, el personaje es lo que dice y después lo que hace. Y lo que ve no existe porque no existe el punto de vista, no podemos ponerlo en los ojos del personaje. Nosotros vemos unos personajes allá lejos que se miran entre sí, pero yo no participo de lo que el personaje está mirando, dejando de mirar. Entonces está lo que dice y lo que hace, y lo que dice, como decía Radrigán, lo dice 3 veces, es verdad. En el cine no, tiene que hacerlo. Muy cierto. Oye, claro, y a propósito de eso, con Pablo hablábamos de que se siente este origen teatral de la obra en la película, ¿cierto? Pero aún así es una película y está claro en su movimiento de cámara. ¿Cómo aprovechas tú los espacios en esta casa donde pasa la mayor parte de la película? El naturalismo que tiene la película, ¿cierto? ¿Cómo fue este trabajo de, por un lado, aprovechar los espacios en esta casa en un solo locación? Y por otro lado, la fotografía, ¿cómo trabajaste eso? Cuando filmé la película estaba súper rayado con Vera Drake. Ya no me acuerdo cuál de las películas de Woody Allen que hizo con Sven Nykvist, si no me recuerdo mal. Que puede ser Marido y Mujeres, o Ana y sus hermanas, no me acuerdo bien, pero que en el fondo eran puestas en escena en las cuales la cámara recorría el espacio y los personajes son los que dibujaban coreografías en el espacio, ¿ya? Que permite una lógica bastante teatral en el sentido de la secuencia dramática, de que está en los hombros del actor buena parte de lo que está pasando, de que hay poco montaje externo, mucho montaje interno, ¿ya? Entonces yo tengo la impresión de que eso es bastante de la película, porque bueno, la obra de teatro, esta es una obra de teatro con una mesa, o sea, la original, porque siento que en las distintas versiones que ha ido haciendo la obra de teatro han ido incorporando cosas, cambiando cosas, pero la que yo recuerdo que vi era una mesa, una planta, una repisa al final con unas plantas, o sea, como súper austera, ¿no? Y como las actrices sostenían todo. Y de alguna manera la película se concentra en una casa mayoritariamente, no todo, pero mayoritariamente. Y esta manera de filmar utilizando el espacio como una burbuja, ¿no? En la cual yo estoy adentro de la burbuja y voy mirando los bordes, ¿no? Y después me salgo, pero principalmente estoy dentro de esta como cápsula, con el uso de estas coreografías y todo era algo que me llamaba mucho.
También porque me gustaba dirigir la actuación y trabajar mucho eso y trabajar en planos largos permite eso. Permite eso. Y me daba rabia a veces cuando leía comentarios de ciertos críticos que decían como, esto es una obra de teatro filmada, no sé qué. Y yo como que me acuerdo y decía, bueno, ¿y qué? Y como, dime si es una buena película o una mala película. ¿Qué me importa si se parece a una obra de teatro? Si tiene 2 o 3 elementos, es como un camino súper corto que hacen como, no, esto se parece a esto otro, fin. ¿Cachai? Como una cuestión súper floja, yo encuentro que, Sí. dime, no me funciona esto, tiene aquí, tiene allá, no conecto, ¿qué? Está bien. Pero es un problema parecerse a otra cosa. Para mí no lo era. No lo era. Y como tú me dijiste delante, que yo creo que tienes razón, chuta, mi nueva película tiene mucho de un origen que es bastante teatral. Probablemente hay gente que la va a ver y va a decir eso. Se estrenó en España hace poco y no pasó, pero quizá pase acá en Chile. Oye, en la alfabeta, bueno, no solo está no saber leer ni escribir, ¿cierto? Sino que también hay un analfabetismo emocional, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, de comunicación, ¿cierto? A veces no sabemos leer, pero tampoco sabemos vivir, he leído por ahí, o amar incluso. ¿Qué otro tipo de analfabetismo ves tú presente en la sociedad chilena, Moisés? Se me viene a la mente lo siguiente. Estos días, bueno, yo como te contaba antes, tengo esta militancia política que me parece muy como... Valoro a la gente que milita en general. Encuentro que es súper fácil estar de acuerdo en lo que no hay que hacer. Eso, chuta, es lo primero, ¿no? Pero estar de acuerdo en lo que hay que hacer y ponerse de acuerdo con alguien y tener un poco de generosidad para eso me parece mucho más difícil. Entonces, en ese sentido yo valoro mucho la militancia. Pero, sin embargo, a mí me pasa mucho que teniendo este como domicilio político, me expongo poco, yo encuentro, ¿ya? Nunca ando con un sombrero, con un gorro que dice vote por, o no sé qué. Bueno, entonces yo, por mi personalidad, yo creo que como que me gusta elegir más las batallas, ¿cachai? Que doy, y en una conversa, si veo que hay agua en la piscina para discutir, para conversar y poder debatir, lo hago, pero prefiero evitarme las peleas gratis, ¿cachai? Pero siento que existe una poca disposición. O sea, yo sé que es difícil tener la disposición. Estoy hablando del analfabetismo, de la incapacidad de diálogo, ¿no? De poder querer ponerte en el lugar del otro y tú ponerte en el lugar de, ¿cachai? Tratar de explicarle tu lugar y todo eso. Y hacer ese esfuerzo súper desgastante. Entonces, eso me sorprende mucho y no es que yo me sienta como el máximo dialogador, porque también me doy cuenta que me da lata, ¿cachai? Yo no le tiro una piedra, pero no le respondo, ¿cachai? Que no es tan diferente el silencio, es bastante agresivo también. Sí, totalmente. Oye, Moisés, ¿hacia dónde va tu búsqueda como cineasta, como director, como artista ahora? ¿Hacia dónde estás mirando en tus próximos proyectos? Mira, ahora, bueno, una cosa es que te comenté la pasada antes, pero me estoy trabajando bastante como productor de películas estrenamos, bueno, tengo una productora hace un par de años ya con mis socios, con el Francisco Hervé y la Daniela Raviola, en donde producimos documentales y ficciones. El año pasado estrenamos un documental que se llama El Otro, que es un documental creativo de Francisco Bermejo, una película preciosa en la cual yo soy productor ejecutivo. Ahora estamos trabajando, bueno, vamos a estrenar pronto una película que se llama Inmersión, que es un thriller en un velero en el sur de Chile, que la dirige Nicolás Postiglione, un director que éramos compañeros en la universidad, que ha hecho una carrera súper importante en publicidad y ha hecho algunos cortos súper buenos y ahora es su primera ficción. En esa película yo soy guionista y productor. También viene una película, La hija del Pacífico, una película dirigida por el Cristóbal Zapata y el Pollo Olea, los que hicieron la serie de Martín Vargas, y una película que se llama El Cordero. Esta película la codirigen ellos y en el guión estamos Pancho, somos co-guionistas, Pancho, yo y bueno, Agustín Toscano, que es un guionista argentino, y somos productores también. Entonces, como que de alguna manera mi mirada bueno, y varias otras, estamos produciendo una película del Álvaro Díaz también, una comedia adolescente, que la vamos a filmar el primer semestre del 2022. También la hija del Pacífico también se filma el primer semestre del 2022. Inmersión está terminada ya y ahora estamos en este momento viendo el estreno mundial. Entonces mi como orientación
artística está yendo bastante hacia el área del guión y la producción, que es como la producción artística, ¿vale? O sea, Claro. producción desde los contenidos, que en realidad sentimos con Pancho que hacemos eso y con la Dani, que no debiese ser una rareza, como que productores que escriban, productores que se preocupen sean súper presentes en la generación de la obra, su punto de vista, en discusión con los directores, en complicidad con los directores, directoras. Y entonces eso ha hecho ha sido bien importante para mí en este último periodo, como hacer parte de procesos desde otro lugar, que me llenan mucho, ¿no? Me llenan mucho. Y me doy cuenta que las cosas se ven distintas cuando tú no estás dirigiendo, y también eso me cambia el dirigir, ¿cachai? Como que me libera un poco, como que no se acaba el mundo con cada decisión que podéis tomar equivocadamente. Y en mi carrera ya como director ahora estoy trabajando en 2 películas. Una de ellas, que está bastante avanzada, que llevo varios años de desarrollo, es un thriller económico, una película basada en el caso La Polar, que se llama Que se acabe todo, ¿ya? Protagonizada por la Pali García. Bien. Y que cuenta la historia de una empresa, ¿no? De una empresa que defrauda a sus clientes y visto desde los ojos de una gerente que al principio no es un poco reacia, pero se hace parte de una triquiñuela y termina pagando costos muy caros. Y es un guión que hemos escrito a través de varias versiones con Alicia Cherson y con Agustín Toscano, que es este colega argentino también. Y me doy cuenta que desde el punto de vista de la producción, esta es una película más grande, ¿ya? Es una coproducción internacional, acá en Chile la produce Primate, y bueno, yo también soy productor de la película, Primate Lab. Y me doy cuenta que uno cuando crece el tamaño de la película, cambian un montón de cosas. Es como muchas certezas que uno tenía están directamente relacionadas con el tamaño de la producción. Es muy raro, eso es muy loco. Uno piensa que uno sigue haciendo lo mismo, ¿no? Y no es así. Pero podría decirte que me siguen interesando temas como como conflictos internos, humanos, muy profundos, como que sigue siendo el actor mi materia prima como más natural, aprendiendo de otros como ámbitos del cine, de otros colegas, de otras colegas, pero sigue estando ese tema en el centro. De hecho, la otra película que estoy trabajando, que esperamos filmarla inmediatamente después, que es un melodrama de una mujer que descubre que su hija es abusada y ella por un rato es cómplice de eso. Es cómplice del abuso de su hija, y eso lo estoy coescribiendo con la Fernanda Telles, que es una egresada de la Chile, joven, muy seca, muy capaz, con la que estamos coescribiendo. Y que ese ya es una película mucho más cercana a las analfabetas, claro. Si tú quieres, en el sentido como que es el drama de una mujer en un espacio súper íntimo y todas como las idas y vueltas hasta encontrar una salida a su problema, ¿no? Perfecto. Oye, Moisés, bueno, para ir terminando, mira, este es un ejercicio que hacemos en Autor Material, en el programa. Si tú tuvieses que convertir a Chile en una obra audiovisual, ¿en qué la convertirías? ¿En una ficción, documental, en una serie? ¿Qué harías con Chile? Qué difícil, porque yo tengo formación en ficción, aunque ahora participo de varios documentales, sobre todo porque mi socio tiene harta experiencia en eso, y en la empresa estamos haciendo varios documentales. Pienso en ficción, pero porque a mí me gusta la ficción, no porque Chile se preste más, o no sé, una pintura haría. No sé, es que creo que es imposible resumirlo. Quizás yo tengo una mirada media barroca de las cosas, entonces pienso como en múltiples cosas ocurriendo al mismo tiempo, que no se ven entre sí, que no dialogan entre sí, que algunas son muy, muy visuales y otras son totalmente racionales. Contémosle a los espectadores, al público de Autor Material, dónde pueden ver las películas, los próximos estrenos, dónde pueden buscarlo. Sí, bueno, Las Analfabetas está en Onda Media. Para la gente en Chile puede verla en Onda Media, y afuera está en varias plataformas, depende del país. Si no, pueden mirarla en la gente de venta internacional, que es Habanero Films. Tiene un video on demand que ahí también creo que pueden verla. Entonces, en definitiva, Onda Media Chile, y afuera pueden investigarlo en habanerofilms.com. Gran Avenida
se estrena en Sanfic ahora en agosto. Va a estar disponible para todo el territorio nacional varias funciones, son con aforo limitado, entonces apenas se publiquen las obras hay que seleccionar al tiro, porque entiendo que las películas chilenas son las primeras que se llenan, y porque hay como que deseo de verla acá, entonces eso es. Pero después va a tener estreno nacional, estamos trabajando en eso ahora, y va a estar en Brasil pronto también en un festival que se publica, no supone que no puedo decirlo todavía porque no se ha publicado, así que voy a decir solo Brasil. Y de las otras películas que te he hablado, este documental dirigido por Francisco Bermejo que produjimos, se estrena en 2 semanas más o 3 semanas más, si no me equivoco, a través de Miradoc. Entonces va a estar disponible en todo el territorio nacional pronto. Pueden buscarlo también ahí en Juntos Films. Y hay otras películas del catálogo de nuestra productora que están en Onda Media, como Los Castores, que es producida por mi socio Pancho. Pues todo eso pueden encontrar en Juntos Films. Perfecto. Gracias por decir sí a la invitación y haberte tomado este tiempo para conversar con nosotros. Gracias a ti, Erwin. Estuvo entretenida la conversa. Nos vamos a ir a vivir a Antofagasta. Nos vamos en 2 semanas. No. Deberías conversarlos conmigo. Deberíamos someterlo a una discusión. Ronald, lo estoy conversando ahora contigo. Mis primos tienen hijos, mis amigos tienen hijos. Yo quiero tener un hijo. Quiero un hijo, una guaguita. ¿Y ustedes cuándo? Estamos haciendo el empeño. Así que en cualquier momento, ¿no? Quiero hacer otras cosas, viajar, conocer. No quiero tener hijos. ¿Y venís mucho a la plaza? Ambos no vine mucho. No. ¿Qué haces tú? Soy bailarina. Ah, quieto, no te he hecho nada. Abre la boca. Cinco años tratando de levantar esta weá. ¿Y para qué? Para que vengan weones como vos y me dejen la cagada, weón. Hola, el Ronald Cornejo. Éramos compañeros del colegio en quinto básico. Invita a un compañero que apenas te acordáis. ¿De cuándo? ¿De quinto básico? Fuiste un concha a su madre. ¿Qué tenías en la cabeza, Ronald? No me dejó encerrado mucho rato. ¡Para, pues, saco, weá! ¿Me podéis devolver el celular, por favor, No, compadre? Camilo. En buena onda te lo estoy pidiendo. No, Camilo, no hagas esto. Tú hiciste todo eso por un teléfono. Pero, viejo. Da lo mismo, es un teléfono. Pero, jo, Weón, pa' ti- te compráis puta, esto, pa' da ti lo es fácil decirlo, por favor. Oye, yo quiero salir de acá. Abre la puerta. Abre la puerta.